Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio que hemos creado para analizar los proyectos que se debaten en el Parlamento colombiano, en la legislación 2024. Nuestra sociedad tiene múltiples conflictos, intereses, y es en el Parlamento donde ello se resuelve de una manera importante, de una manera a largo plazo, otras a corto plazo, pero siempre es el Congreso el que trabaja para reformar y transformar la sociedad. El día de hoy vamos a analizar un proyecto, una ley ya de la República que tiene una implicación en los toros de Colombia, en la empresa, en el empresariado y todo lo que gira alrededor de esta actividad que hoy ya está prohibida en nuestro país. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Para comenzar, vamos a ver un mix de notas de prensa sobre esta ley. El presidente Gustavo Petro sancionó esta noche la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y el rejoneo en todo el país. La norma se aplicará de manera gradual y habrá un periodo de transición de 3 años. La antigua Plaza de Toros La Santa María abrió sus puertas este lunes para sancionar la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros, los rejoneos, novilladas, becerradas y tiendas en Colombia. A partir de 2027 quedarán prohibidas las corridas de toros en Colombia. Los lugares donde se realizan actualmente estas prácticas se convertirán en centros culturales y artísticos. Para los senadores, con esto se avanza en la protección animal. La Plaza Cultural La Santa María en Bogotá fue el escenario para ponerle fin a las corridas de toros en Colombia, una práctica que se buscaba prohibir desde hace varios años. Luego de que el pasado 6 de marzo la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de forma histórica aprobara el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en el país, la congresista Rogelia Monsalve, defensora de tradiciones culturales y amparo de familias que obtienen su sustento de esta forma, se pronunció al respecto. Es importante recordarles que la Corte Constitucional invitó al Congreso o exhortó al Congreso a regular, no a prohibir. Las prácticas culturales en los territorios, en esta Colombia profunda, son importantes y en un país democrático todos cabemos. Pues bueno, como ustedes ven, es un debate permanente. Hace más de 2 décadas estamos en Colombia inmersos en este debate. Veamos en la siguiente nota el contexto del proyecto, qué se pretende cambiar y pues lo que hicieron los congresistas para sacar adelante esta reforma. La lucha de las organizaciones para la prohibición de la fiesta brava en Colombia se extendió por años, pero finalmente logró su objetivo en 2024 con la ley No Más Olé, que pasó en el Senado de la República. Bueno, hace 30 años empieza esta lucha constante, principalmente por prohibir las corridas de toros. Ahorita estamos en una nueva era, con una nueva ciudadanía que se está moviendo por la protección del bienestar animal. Más de 14.600 denuncias por maltrato animal durante el último año y tan solo 312 condenas dejan claro en el panorama nacional que la batalla ganada con la prohibición de las corridas de toros a partir de 2027 no es definitiva. Pero ¿cómo explicar que tras la aprobación de la ley aún nos encontremos en un momento decisivo para su implementación? Otro de los puntos clave en este camino es la reconversión laboral de los antiguos protagonistas de la fiesta brava. También enfocarse en las personas que se dedicaban, buscar oportunidades para los tenderos que atendían en las plazas de toros y que tenían esa oportunidad laboral, que obviamente, si vemos cifras, disminuye totalmente a través de los años la asistencia a este tipo de eventos. Los protagonistas de la lucha antitaurina concuerdan con que aún falta mucho en el camino de la conciencia contra el maltrato animal en Colombia. Pero es una lucha que vamos poco a poco, diciéndole al Congreso sobre todo que las nuevas ciudadanías y las nuevas agendas ciudadanas animalistas pues tienen que avanzar más allá del poder económico que se basa en la explotación animal. Para entrar en contexto de esta reforma, hemos invitado a 2 personas. Primero, a la senadora animalista Andrea Padilla. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en Legislación y Sociedad. A usted muchísimas gracias, Pedro. Y también nos acompaña Gonzalo Sanz de Santa María, una persona que por su apellido ha tenido, digamos, un interés en la tauromaquia y sobre todo
pues en el desarrollo de este espectáculo que en Colombia ya está prohibido. Bienvenido y gracias por asistir. A usted, Pedro, gracias por este espacio. Voy a comenzar con la doctora Andrea, porque yo quiero poner en contexto un poco esta discusión. La idea de prohibir los toros surgió por una necesidad en Colombia o porque era una ola mundial que ya venía y aterrizó en el país, porque digamos que las fechas coinciden con muchos debates en México, en Francia, en España y tal. Entonces no sé si fue o una necesidad colombiana o el influjo de lo que ocurrió en el exterior, senador. Pedro, cada país donde hay corridas de toros, digamos que ha seguido su propia trayectoria en términos de debates, movilización, ha habido avances en España, ha habido avances en México, en fin. Pero sin duda esto es un concierto internacional, es decir, la lucha contra las corridas de toros se ha convertido de alguna manera en un estandarte del movimiento internacional por la defensa de los derechos de los animales. Entonces la respuesta es sí, claramente Colombia ha seguido su propia trayectoria, entre otras cosas porque cada país tiene sus particularidades en el debate público y en el desarrollo mismo de las prácticas, pero sin duda hay un movimiento internacional que incide en las movilizaciones que se desarrollan en cada país. Colombia, de hecho, es un país que en este momento da una pauta, por lo menos en la región latinoamericana. No han prohibido todavía en México, en Ecuador, aunque ha habido fallos de las Cortes Constitucionales, ha habido, digamos, decisiones a nivel municipal, pero Colombia en este momento es el que de alguna manera da un salto en la región porque la prohibición es a nivel nacional. Gonzalo, yo no le puedo dejar de preguntar por su apellido, porque entre otras cosas nadie conoce esa plaza de otra forma, la plaza de Bogotá, sino como la plaza de Santa María. Cuénteme un poquito cuál es la historia de esa plaza. Con mucho gusto, Pedro, pero antes quiero contestarle a la senadora. Bienvenido también. Así como en Colombia están en proceso de prohibir los toros, tenemos, según la ley que se acaba de aprobar, por lo menos 3 años más de vida. En el Perú acaban de nombrar, de declarar a los toros patrimonio histórico y cultural del Perú. Entonces, así como aquí los atacan en el Perú, en cambio los están. Entiendo que México está en ese mismo proceso y Francia está en ese mismo proceso de lograr inclusive una declaración ante la UNESCO. Porque es un tema cultural de muchísimos años atrás, ¿no? de siglos atrás, en todas estas naciones. Entonces, sí, aquí estamos siendo atacados en todos los países del mundo donde hay toros, pero en algunos de estos países, al revés, están siendo declarados patrimonio histórico y cultural. Pero entonces no me va a contar nada de la Plaza de Santa María. La Plaza de Santa María, con mucho gusto le cuento. Sí, mi bisabuelo hizo la Plaza de Toros de Santa María. Se llamaba el Circo de Toros Bogotá, pero cuando él muere, el Consejo de Bogotá le hace un honor póstumo y le pone el nombre de Plaza de Toros de Santa María. Pero no solamente hizo la Plaza de Toros de Santa María, sino que trajo los primeros toros sementales para montar una ganadería brava de verdad en el país. Y fundó la ganadería de Mondoñedo, que la fundó inclusive 10 años antes de hacer la Plaza de Santa María, en el año 23. Pero espere que usted se me va a adelantar y ahora le voy a preguntar. En el año 23, o sea, el año pasado, la ganadería de Mondoñedo cumplió 100 años. Pero y verá que ya le voy a preguntar de lo de la ganadería. Senadora, yo entiendo que una cosa es lo urbano, y ese es un discurso muy urbano, el antianimalista, o es mi percepción, sobre todo en un tema como los toros. ¿Hay alguna diferencia que ustedes vieron y notaron? Me imagino que hubo audiencias dentro del proceso, y usted que es una persona muy seria en eso, ¿hay una diferencia entre cómo percibe alguien del campo los toros y alguien de la ciudad? Sin duda, Pedro. De hecho, los toros se logran, digamos, se prohíben las corridas de toros. Le voy a contar esta infidencia del debate legislativo, a condición de no tocar las corralejas.
de momento. Las corralejas son una actividad que es, no sé qué pensará Gonzalo, interesante escuchar su posición, son de una brutalidad extrema. De hecho, yo he escuchado defensores de las corridas de toros decir, no nos metan en ese costal, diferenciemos corralejas de corridas de toros, porque las corralejas no tienen ley, mejor dicho, eso es ni Dios ni ley, eso es entre y sálvese el que pueda, eso es una barbarie. Entonces, cuando estábamos en el debate, varios congresistas dijeron, avancemos con prohibición de corridas de toros, pero no nos toquen las corralejas, porque efectivamente, digamos, tienen como un arraigo especial en sectores muy populares y muy regionales, lo que ahora llaman la Colombia profunda. Entonces sí, es una visión distinta y las corridas de toros, digamos, están mucho más presentes, me corregirá Gonzalo, bueno, es Bogotá, es Manizales, es Cali, digamos, son centros urbanos donde además hay una presencia de una élite económica y política muy consolidada. Entonces sí, es distinta la lectura, Pedro, y yo creo que eso permitió el avance de prohibición. Okay. Gonzalo, algo que a mí yo no fui ni taurófilo, nunca. Fui una vez a la Plaza de Toros y no he vuelto, no tengo ninguna opinión ni en contra ni a favor, porque pues no es como el fútbol para mí, por ejemplo, que voy y me interesa. Pero recuerdo muy bien que en un avión, en alguna oportunidad yo venía de Ecuador y ese avión venía repleto, creo que el único colombiano era yo, venían todos los ecuatorianos al inicio de la gira de toros de Colombia, que comenzaba, si no estoy mal, en Bogotá. Y luego iba, o era al contrario, Cali, Manizales, Bogotá, algo así era. Y ahí me sorprendí por la cantidad de extranjeros que venía a esas corridas de toros en la Santa María y lo que pasaba alrededor de eso. En esta ley, y aquí viene la pregunta, Gonzalo, hubo, digamos, una interpretación para entender bien a las personas que vivían o viven de la tauromaquia en Colombia. No, desafortunadamente, esa fue una de las arbitrariedades grandes de esta ley. Nosotros, entre otras, yo, contestándole un poquito a la senadora, yo manejo la Corporación Libertad Cultural, que es la agrupación de todas las expresiones culturales de la ruralidad colombiana. Toros, coleo, corralejas, gallos, cabalgatas. Ahí nos hemos tratado de unir para tener un poquito más de músculo económico y político y defendernos como grupo. Los toros son muy rurales. Todas estas expresiones culturales nacen en la ruralidad. Lo que más se escucha, pues las grandes figuras del toreo vienen a las plazas importantes, pero todas las provincias colombianas, todos los municipios, o una gran mayoría, tenían toros. Lo que pasa es que con esa persecución de unos 15, 20 años para atrás, algunos municipios se han ido quedando sin toros, pero no había municipio en los Santanderes, en Boyacá, en Cundinamarca, Tolima, el eje cafetero, Antioquia, que no tuvieran toros. Y en la costa, pues están las corralejas, que es la versión, digamos, de la costa. Pero son toros, ¿no? Son toros también. Lo que pasa es que allá, en lugar de ir a torear un solo artista y hacer el ritual, porque aquí nos tenemos que ir atrás de dónde vienen los toros. Los toros es un ritual de sacrificio a un animal sagrado desde épocas prehistóricas prácticamente. Todas las culturas de la antigüedad tenían al toro como un dios, pero es un animal que nos alimenta y que nos viste y que tarde o temprano tenía que morir, y no podía morir en un matadero sin mostrar antes esas condiciones por las cuales era un dios. Belleza, poder, bravura, agresividad. Y había un hombre que quería matarlo o sacrificarlo honestamente, de frente, permitiéndole al animal defenderse. Gonzalo, usted me deja preguntarle, bueno,
defenderse y sacrificarlo con arte y con valentía. Entonces, esa es la corrida de toros. Senadora, una pregunta frente a lo que está diciendo Gonzalo que me parece oportuno. ¿Qué contempla el proyecto frente a eso que dice Gonzalo, digamos? Lo que ellos consideran un ritual, ¿qué dice la ley para prohibir ese ritual? Sí, la ley, Pedro, establece que se pueda, digamos, conservar elementos artísticos, culturales, que hacen parte de las corridas de toros, los trajes, la música, pero ya sin la utilización de animales con todo lo que eso implicaba. Entonces sí hay, digamos, un esfuerzo de exaltación. De hecho, es importante que lo firme el Ministerio de Cultura, que es el ministerio junto con el de Ambiente y Trabajo que tienen que liderar todo el proceso de reglamentación. Entonces sí hay un reconocimiento de que hay unos elementos culturales, pero se excluye de la ecuación, digamos, la presencia del animal. Ahora, yo sí me parece, digamos, muy importante dentro de esta ley, y yo, Pedro, voy a estar muy encima de este tema. Y aprovecho para hacer un reclamo al gobierno, porque creo que ya deberían estar en este proceso con todo el tema de la reglamentación, para ver qué va a pasar, Gonzalo, con todas las personas que obtienen la totalidad o parte de su sustento de estas actividades. Yo creo que esto es muy importante, Pedro, porque si se defrauda esa confianza... ¿Pero esa no sería otra ley, senadora? ¿O eso, no, eso lo hace el gobierno? Sí. Okay. Hay muchas leyes que salen y le designan la tarea a ministerios para que reglamente. Okay. Entonces eso es lo que queda establecido aquí. Y aquí estaría cultura. Cultura, trabajo y ambiente sobre todo. Gonzalo, ¿se ha lesionado mucho todo el sector de la tauromaquia con esta ley? Pues enormemente, porque lo que dice la senadora, es preocupante que mucha gente que vive alrededor de los toros, y no solamente de los toros, de todas estas otras culturas, porque sabemos que ahorita, y la senadora lo dijo, por ahora no estamos tocando las corralejas, pero con seguridad después van a ir por las corralejas y por los gallos y por todo lo que sea con animales. Entonces es muy preocupante que tanta gente que vive de esto, sobre todo en la ruralidad, pues nos vamos a quedar sin poder hacer lo que nos gusta. A mí, por ejemplo, yo como ganadero, de pronto me dicen, no, usted ya no puede criar toros bravos porque pues están prohibidos los toros bravos, y si los toros bravos no van a la plaza, no tienen ninguna otra justificación, porque son toros que, aunque son muy sabrosos para comérnoslos, no es económicamente viable criarlos para comer, porque es un animal peligroso, muy difícil de manejar, muy costoso de manejar, es imposible utilizarlo económicamente para otra finalidad que no sean los toros. Entonces, uno de los grandes vicios que tiene este proyecto, lo que acaba de mencionar la senadora, es que no hubo un estudio fiscal. Esto se prohibió sin haber antes un estudio fiscal que diga qué vamos a hacer con toda la gente que vive alrededor de todo esto. No solamente toreros, ganaderos, mayorales, trabajadores del campo, pero la hotelería. Usted mencionaba, por ejemplo, la cantidad de gente que venía a las corridas de toros del exterior, los vendedores ambulantes, la gente que cuida los carros afuera de las plazas de toros. De lo mínimo a lo máximo. No, es que hay una cadena. Sí, no, y le preguntamos en estas audiencias públicas que tuvimos, que entre otras yo le doy las gracias a la senadora, de todos estos que nos atacaron en el Congreso, desde congresistas que nos atacaron, la senadora por lo menos intentó hacer unas audiencias, digamos, equivalentes, porque fueron a las regiones y consultaron con las regiones. Miremos una nota que hay, porque así como hay, digamos, interesados en el Congreso, o ustedes, los del gremio, si lo quiero llamar así, de los interesados en el espectáculo taurino, y los parlamentarios, también está el colombiano de a pie. Aquí hicimos unas notas
senadora y Gonzalo, los invito a que las veamos. La prohibición, bien, me parece muy bien porque de verdad si es un maltrato animal, es una humillación para los animales y eso no, pues no es justo con ellos. Pienso que pueden haber otras formas de divertirnos como seres humanos a costa de un animal. Pienso que eso es progreso. Creo que es una decisión acertada porque hay que evitar el maltrato animal. Sin embargo, sí creo que puede ser bien complicado para diferentes sectores de la sociedad entenderlo. No estoy de acuerdo con la prohibición de las corridas de toros en Colombia, ya que durante estas temporadas yo me puedo desempeñar antes de la temporada como personal de mantenimiento y durante la temporada como monosaurio de la Plaza de Toros de Manizales, y así poder devengar un sustento para poder llevar dinero y comida a mi casa. No estoy de acuerdo con que se acaben las corridas de toros. No es solo tradición en los pueblos, sino también una fuente de ingresos económicos muy importante en las regiones donde se dan estas prácticas. En mi caso personal, gracias a la tauromaquia pude pagar mis estudios y hoy ser profesional de mercado nacional e internacional. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, entonces hay de los dos, como para todo. Senadora, voy a quedarme con una frase de alguien que dijo ahí, pues que es bueno para un grupo, pero no tanto para el otro, y empato con lo que decía Gonzalo, pues de que hay personas que vivían de esto, ya la ley pues se prohibió, pero ¿cómo va esa protección de las personas que pueden quedar ahí a la deriva? Claro. Después de este. Ese es el gran reto, Pedro, y quiero recoger lo que decía Gonzalo, porque es cierto que no hay cifras, no hay datos ciertos en el Estado. Nosotros cuando empezamos con un proyecto de ley en el 2022, le hicimos consultas al Ministerio de Trabajo, le preguntamos a Hacienda cuál es la economía que se mueve aquí, cuántas personas hay. Y realmente es un tema, digamos, ahí hay un hoyo en el Estado. No se sabe qué dinero genera, cuántas personas viven de esta actividad. Entonces es cierto que ahí digamos, tenemos una dificultad. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, Pedro, lo que me refería ahora. Y es hacer todo este tema regional, no virtual, estoy de acuerdo con usted, Gonzalo, esto no puede ser virtual, es ir a las regiones, reunir a la gente y saber quiénes son, cuántas familias viven, cuánto dinero obtenían, haciendo qué actividades. Ahora, el gran reto en las ciudades donde hay plazas fijas o donde hay corridas de toros en plazas móviles es llenar esos espacios con una parrilla muy nutrida que genere economía. Es decir, si antes teníamos en Bogotá 6, 7 domingos en la temporada taurina y está el vendedor de la manzanilla, el que vende el cojín, el que cuida los carros, pues esas personas tienen que seguir produciendo dinero con una parrilla artística, cultural, deportiva que garanticen las alcaldías. Si vamos a ver estos espacios hermosísimos, entre otras cosas, llenarse de maleza, pues eso sería lo más triste, sería un detrimento patrimonial y una enorme irresponsabilidad. Entonces lo que tiene que pasar ahora es que 360 días, estoy exagerando, haya actividades que generen economía. Y no solamente los de las corridas. No solamente, exacto. Gonzalo, venga, le hago una pregunta un poco jugando al abogado del diablo. Yo entiendo lo que pasa con la industria, pero ¿usted cree o en algún momento percibieron que sí había un cambio cultural en la sociedad y que había que llegar a este punto? Sí, claro que sí. A ver, toda esta persecución realmente se inicia en el año 2010. La Corte Constitucional saca una sentencia que es la 666 del 2010, en donde nos dice a las expresiones culturales que tenemos que morigerar. Utiliza esa palabra, morigerar es bajarle al tema. ¿Por qué? Porque paralelamente estaba saliendo la ley de protección animal. Okay. Entonces, la Corte Constitucional tenía como, ¿qué hago? Aquí está el tema de protección animal, pero aquí están estas excepciones que son las tradiciones con animales. Entonces, pone al Congreso a que legisle y llegue a un tema de regulación. Okay. Por eso, durante toda la campaña en contra nuestra, ahora en el Congreso, durante esta ley, nosotros teníamos el eslogan de regulación sí, prohibición no. El toro es un animal de pelea que muere mejor
que mire, en Colombia no mueren 200 animales al año en corridas de toros, no mueren 200 animales. Al día, en Colombia, al día mueren más de 14.000 animales para alimentarnos. Esos 14.000 animales mueren peor porque no se les da oportunidad de defenderse, no se les da la oportunidad de salvar la vida como al toro cuando se le indulta. Y además el animal en esa pelea no se le ve sufrimiento, no se le ve... Usted lo único que ve es que el animal quiere su naturaleza, agresividad, bravura, luchar. Desde chiquitos luchan en el campo ellos. En la plaza hacen exactamente lo mismo. Usted va a un matadero y ve la tristeza de esos animales. Ahí se les ve animal. Yo en las audiencias públicas los invité a los congresistas. Vamos, hagamos un estudio, yo los acompaño. Veamos cómo sufre el animal en el matadero y veamos cómo no sufre en la plaza. Sí, a la simple vista de cualquiera que no conoce los toros, sí, le están clavando una banderilla, le están clavando una puya. Eso es maltrato. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones se le está haciendo eso? Un segundo, yo quisiera que la senadora, para no irme sin oír su parte de esto que acaba de decir Gonzalo, ¿qué piensa de eso? Yo creo, Pedro, sí, es decir, el sufrimiento de los animales que son utilizados para consumo es una cosa absolutamente, digamos, contra la cual hay que luchar. No solamente sufren en la crianza, sino particularmente el transporte. Yo he trabajado mucho sobre el tema de transporte y en los mataderos. Pero es que una cosa es esa y otra cosa son las corridas de toros. Aquí lo que nosotros hemos dicho es injustificable éticamente criar a un animal para torturarlo y matarlo, digamos, con el único fin de obtener un divertimento. Entonces, ahora, toda esta presentación, esta argumentación de que el toro es un animal muy fuerte, que lo que está es luchando y que es una actividad sacrificial, pues siempre hemos dicho, vámonos a la biología. Es un mamífero, es un vertebrado que tiene sistema nervioso, está sintiendo ese dolor, está sufriendo. Basta con ver, digamos, toda la sangre que escupe, el animal lo que intenta es huir. Cuando hemos visto subir por las gradas, es un animal que evolucionó como presa, no como predador, que es una característica de los bovinos, por lo cual lo que el animal está haciendo es intentando salvar su vida en unas condiciones absolutamente desiguales, entre otras cosas. Créanme que no quiero hacerle el quite al debate, sino que ya estamos llegando al cierre. Yo les quiero agradecer, senadora y Gonzalo, porque ha sido un debate de un tema álgido, con mucho respeto y con mucho fondo. Así que muchas gracias a los dos. A usted, Pedro, y a Gonzalo. No, a ustedes, gracias. Pues hemos visto un debate de mucha actualidad en Colombia, una modernización de un espectáculo y pues el choque cultural que hay entre industria, economía y cultura, que es muy importante para analizarlo. 3 conclusiones. La primera, es una ley que ya está aprobada. Segundo, falta la protección y el desarrollo con mucha información de lo que ocurra con las personas alrededor de esta importante actividad. Y tercero, no es la primera vez que se va a provocar este debate en un mundo donde está permanentemente, digamos, chocando la nueva visión de los animales con nuestras sociedades. Yo les quiero agradecer por acompañarnos en este espacio de Legislación y Sociedad y los esperamos en una próxima oportunidad. Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.